Bueno, niños y niñas, vamos a arrancar. Empezamos con, ya empezamos hace un par de semanas conmigo, ¿sí? Después tuvimos el receso, tuvieron que rendir examen que les tomamos la semana pasada, ¿sí? Y demás, tuvieron también alguna clase de vitaminas, pero acá es donde habíamos quedado, ¿sí? Habíamos visto qué era la relación estequiométrica, ¿sí? Previamente habíamos explicado qué era el concepto de recuerden, habíamos visto lo que era el Z, habíamos visto lo que era el A, ¿sí? Luego empezamos a ver el concepto de mol, vimos lo que es la relación estequiométrica, ¿sí? Para qué sirve, cómo la vamos a utilizar. En base a eso después definimos lo que es la masa atómica, vimos la diferencia entre masa atómica, masa molecular, masa atómica es de un solo átomo, molecular es cuando yo tengo más de un átomo. Vimos la diferencia entre masa molecular y masa molar, ¿sí? Masa molecular y masa molar, que la masa molar era cuando yo tenía era la masa para un mol de átomos, ¿sí? Y lo habíamos relacionado con esta relación estequiométrica que nosotros vemos acá. Vimos que un mol de cualquier sustancia va a pesar el peso molecular en gramos, ¿sí? El peso molecular en gramos, y a eso lo vamos a llamar masa molar, ¿sí? Masa molar. El peso molecular en gramos lo llamamos masa molar, que es la masa de un mol de sustancia, que un mol de sustancia tenía 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Átomos o moléculas. A partir de esto hicimos algunos problemitas para practicar, ¿sí? Recuerden que esto está en la clase grabada, así que la pueden ver la cantidad de veces que quieran, ¿sí? Yo no tengo ningún problema. Recuerden que las pueden bajar también las clases, guardarlas en sus computadoras. Muy bien. Hicimos algunos ejercicios, ¿sí? Y después les empecé a explicar qué es una reacción química, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta qué es una reacción química porque a partir de la clase que viene, ¿sí? Que vamos a empezar a ver compuestos, vamos a charlar bastante, ¿sí? De lo que son las reacciones químicas. Van a ver cómo funcionan estas reacciones químicas, ¿sí? Yo simplemente lo que hice ahora fue presentarles una reacción química, ¿sí? Decir que los reactivos reaccionan entre sí para dar productos, ¿sí? Que los reactivos reaccionan entre sí para dar productos, que eh, los reactivos en este caso eran las letras mayúsculas, que en las reacciones químicas tengo que tener entre paréntesis el estado de agregación de la sustancia, ¿sí? Vimos que eh, siempre los reactivos están del lado izquierdo y los productos del lado derecho, entre otras cosas. Y vimos lo que se definía como coeficiente estequiométrico, que es la cantidad de moles de sustancia que reaccionan para dar, ¿sí? para generar la reacción balanceada, ¿sí? La reacción balanceada, o sea, de los dos lados de la reacción tengo que tener la misma cantidad de átomos, en este caso de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, esto es hidrógeno más oxígeno, que agua, tengo que tener 4 átomos de hidrógeno de un lado y 4 átomos de hidrógeno del otro. Por eso tengo que tener siempre, las ecuaciones tienen que estar balanceadas, recuerden eso, ¿sí? Después de esto, les mostré que podíamos leer, ¿sí? Que podíamos leer, los distintos tipos de ecuaciones químicas, que ahora me voy a parar un ratito acá, de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a agarrar acá, y acá es donde habíamos quedado. Reacción química, ¿sí? Esta es la reacción química de obtención del agua a partir del hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Donde el hidrógeno reacciona con el oxígeno para dar agua, ¿sí? Para que esta ecuación esté balanceada, yo necesito que 2 moles de hidrógeno reaccionen, ¿sí? Con un mol de oxígeno. Recuerden que si no hay nada quiere decir que hay un mol, para dar 2 moles de agua, ¿sí? Para dar 2 moles de agua. Entonces 2 moles de hidrógeno reaccionan con un mol de oxígeno para dar 2 moles de agua, ¿sí? Eso es lo que teníamos que tener clarito. Así lo leían. Y después, utilizando la relación estequiométrica, esa que estuvimos viendo en clases anteriores, que le pedí que se aprendan, ¿sí? Habíamos dicho que estos moles los podemos convertir en gramos, ¿sí? Dependiendo de qué sustancia estamos hablando, ¿sí? Si yo tengo hidrógeno, ¿sí? Un mol de hidrógeno, tengo que ir a la tabla periódica, ¿sí? Tengo que ir a la tabla periódica y ahí tengo que buscar. Un mol de hidrógeno, me fijo cuánto pesa el hidrógeno, ¿sí? Cuánto pesa el hidrógeno, y en base a eso digo, bueno, el hidrógeno pesa 1, tengo 2 átomos de hidrógeno, esta es la atomicidad, entonces 2 por 1 es 2. Un mol de hidrógeno pesa 2 gramos, ¿sí? 2 gramos. Pero como tengo 2 moléculas, voy a poner acá 2 moles, 2 por 2. Me termina dando entonces que 4 gramos de hidrógeno reaccionan con un mol de oxígeno, ¿sí? Pero un mol de oxígeno
tengo que ir a la tabla periódica, fijarme cuál es el peso molecular del oxígeno, busco el peso molecular del oxígeno, es 16, ¿sí? Pero como tengo 2, acá tiene la atomicidad que dice que es 2, entonces hago 2 por 16, yo sé que un mol de oxígeno va a pesar 32 gramos, ¿sí? Y eso me termina dando, o sea, si yo lo leo, voy a decir que 4 gramos de hidrógeno, que es lo mismo, que es lo mismo que decir que 2 moles de hidrógeno, reaccionan con 32 gramos de oxígeno, que es lo mismo que decir que reaccionan con 1 gramo de oxígeno, ¿sí? Para dar 2 moles de agua, ¿sí? Y esos 2 moles de agua, me fijo en la tabla periódica, cuánto pesa el hidrógeno, pesa 1, cuánto pesa el oxígeno, pesa 16, ¿sí? Un mol de agua pesa 18 gramos, ¿sí? Pero tengo 2 moles, o sea que hago 2 por 18, me da 36 gramos. Por lo tanto, 4 gramos de hidrógeno, que es lo mismo que decir que 2 moles de hidrógeno, reaccionan con 32 gramos de oxígeno, que es lo mismo que decir que un mol de oxígeno, para dar 2 moles de agua, que es lo mismo que decir 36 gramos de agua. ¿Cómo me doy cuenta que hice bien la ecuación? Bueno, que está bien balanceada la ecuación. Lo primero que puedo hacer es lo que les decía hoy, ¿sí? Puedo agarrar y decir, bueno, cuento. Tengo 2 hidrógenos por 2 son 4 hidrógenos. 2 por 2 son 4 hidrógenos, o sea que los hidrógenos están balanceados, ¿sí? Y después acá tengo al oxígeno, tengo 2 átomos de oxígeno, y acá tengo 2 por 1. Recuerden que el número de adelante, este grande, siempre se multiplica por los números chiquititos. 2 por 1 es 2, tengo 2 oxígenos. O sea, esta ecuación está balanceada. Pero aparte, cuando me fijo los gramos, tienen que tener en cuenta lo siguiente. 36 gramos de reactivos me tienen que dar siempre 36 gramos de producto. ¿Por qué? Porque en las reacciones químicas existe un reordenamiento de los átomos, ¿sí? Un reordenamiento de los átomos, se reordenan. No aparecen y desaparecen átomos nuevos. ¿Se entiende la diferencia de eso, chicos, chicas? Lo que dije. Sí. Eso es importante, ¿sí? En las reacciones químicas hay un reordenamiento de los átomos, no es que aparece un átomo y desaparece el otro. Eso lo tienen que tener clarísimo, ¿sí? Clarísimo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que dije? Esto lo había explicado en la clase pasada igual, pero ¿alguien tiene alguna duda de esto? Ahora vamos a seguir practicando igual, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Sí, profe, buen Decime. día. Buen día. Yo soy una de las nuevas Ajá. y no tengo las clases anteriores como para verlas. Las pasé ayer al grupo, ¿Era el link? claro. Ah, está. Bueno, buenísimo. Tenés que entrar, me vas a pedir autorización y yo te dejo entrar, ¿sí? Escúchame, las clases van a estar, esto le digo a todos, ¿sí? Las clases del mes de junio, escuchá lo que te estoy diciendo, las voy a borrar mañana a la noche, ¿sí? Entonces, hoy cuando terminás las clases, las tenés que bajar. Las de junio las voy a borrar mañana a la noche. ¿Queda claro eso? Está, buenísimo. Porque no tengo más lugar. O sea, necesito borrar para agregar clases nuevas, ¿sí? Como este grupo ya no va a entrar más gente nueva, ¿sí? Puedo borrar las clases. Perfecto. Bien, el resto, ¿alguna duda con esto? Díganme, chicos, chicas, esto no es algo que no les van a tomar, ¿eh? Esto es algo que les van a tomar, ¿sí? Y que es importante que entiendan y que manejen bien porque les va a servir para compuestos. Así que, por favor, si tienen dudas, se las sacan, ¿sí? Bueno, a ver. Tengo un problema, no sé si se acuerdan ustedes cuando recién empecé que me compré el mouse y cada vez que hacía un clic me hace doble clic. Y ahora me está haciendo eso. ¡Ah! Y no me guarda las imágenes. Esto, mira, bueno, me pone loco. Bueno, muy bien. ¿Qué es la estequiometría? ¿Qué es la estequiometría? A ver. Básicamente, estequiometría es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que vamos a usar, ¿sí? Pero cuando hablamos de estequiometría tenemos que saber que estamos hablando de relaciones entre los elementos, ¿sí? Que están basadas en los cambios químicos que sufren estos elementos, ¿sí? Básicamente, ¿qué es la estequiometría? Es estudiar qué le pasa a una reacción.
¿sí? Estudiar qué le pasa a una reacción. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero que nada, las reacciones químicas que nosotros estuvimos viendo. O sea, primero que nada, lo que se ve acá arriba. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que se ve. Tenemos una ecuación química, ¿sí? Y siempre que nosotros querramos trabajar con estequiometría, lo primero que se hace con esa reacción química es balancear esa reacción química. ¿Sí? Hay que balancear las reacciones químicas. A mí no me importa cómo están unidos los átomos entre sí cuando hablo de estequiometría, no es algo que me interese. ¿Sí? Lo que a mí me va a importar cuando hablo de estequiometría, ¿sí? Es que las reacciones químicas sucedieron. ¿Sí? Que yo tengo reacciones químicas que sucedieron. ¿Sí? Para la estequiometría de las reacciones es sumamente importante conocer, ¿sí? eh, los distintos coeficientes estequiométricos en los compuestos. ¿Sí? O sea, yo tengo que poder determinar, ¿sí?, cuántos moles de una sustancia u otra voy a tener en la reacción. Tengo que saber bien cuánto vale A, tengo que saber bien cuánto vale B, tengo que saber bien cuánto vale C, tengo que saber bien cuánto vale D. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Porque si no, no voy a poder trabajar con la estequiometría. La estequiometría se basa en lo que se conoce como la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Ley de la conservación de la materia. O sea, la estequiometría se basa en la ley de conservación de la materia. ¿Qué es lo que dice la ley de conservación de la materia? Básicamente lo que dice es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es más complicada la ley de conservación, hoy se las voy a mostrar, ¿sí? Dice un par de cositas más, pero básicamente lo que me dice a mí es lo siguiente: si yo parto con 10 gramos de reactivo, de productos voy a tener que obtener 10 gramos. ¿Sí? No queda otra, no se va a perder materia. Lo que va a pasar es que en los reactivos los átomos están unidos de una manera y en los productos los átomos van a estar unidos de otra materia, de otra manera. Perdón. En la reacción química va a haber una diferencia en la forma que se unen los átomos. ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿O no? Si acá tengo 10, acá cuánto voy a tener que, sí o sí. 10. 10. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Alguna vez hicieron una torta? Sí. ¿Sí? Las exquisitas, no quiero decir la marca, miren usted. Las de paquete, no una super. Sí. ¿Esa hicieron? ¿Vieron o no? ¿Cómo se hace? ¿Alguien sabe? Y prácticamente se la agrega el polvo que ya viene todo preparado y la leche nada más. Muy bien, y huevos, 3 huevos, ¿o no? Ah, entre huevos. Ah, ¿viste? Yo hago re seguido porque a mi hija le encanta hacer, entonces siempre hacemos juntos. Yo hago, dice. Yo le prendo el horno y demás, pero básicamente eso. No me acuerdo los pesos, pero supónganse que yo tengo del polvito 150 gramos, ¿sí? De los huevos 150 gramos. Y de la leche 200 gramos, no me acuerdo la más, ¿no? Eso me da 150 más 150 más 200, me termina dando 500, ¿sí? La torta lista y preparada, ¿cuánto va a pesar? ¿O cuánto debería pesar? 500. Debería pesar 500. Probablemente pese un poquito menos porque se evapora un poco el agua. Pero, ¿sí? Debería pesar 500. Exactamente. ¿Sí? Si yo tengo los ingredientes, ¿sí?, para generar una comida, que por separado pesan 500, cuando yo termino la comida va a pesar 500. No queda otro. ¿Sí? El paquete... el paquete. La torta, ¿sí?, no perdió materia, simplemente se reorganizó todo para formar la torta, más o menos. Es una explicación un poco salvaje, pero como para que se den cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pensé que me habían dicho algo. Pero me parece que se entendió. ¿Sí? Bueno, en base a eso, ¿sí?, en base a eso trabaja la estequiometría. ¿Sí? En base a eso trabaja la estequiometría. ¿Sí? Muy bien. Vi que entraron tarde un par de chicos y chicas, les pongo ahí para que completen la asistencia. ¿Necesitan copiar algo de este pizarrón, chicos, chicas? Sí, yo voy a copiar. Bueno, para un poquitito, entonces acá. A ver, chicos, chicas. Estequiometría y compuestos son temas que no se pueden aprender solamente leyendo. Tienen que practicarlo. Practicarlo y practicarlo. Yo les voy a mandar ejercicios para practicar. ¿Sí? Son ejercicios que tienen que practicar. ¿Sí? Estos, siempre aparece algún ejercicio de compuestos, siempre aparece algún ejercicio de estequiometría. ¿Sí? Lo mismo que les digo siempre.
En los exámenes que ustedes les toman hay un montón de preguntas, no son siempre iguales las preguntas, ¿sí? Pero ustedes no pueden no saber temas. Por ahí pueden no saber un tema, pero no pueden no saber 10 temas. Pues si no saben 10 temas, cagaron, no tienen forma de aprobar, es una cuestión de probabilidad nomás, ¿sí? Esto es un tema importante porque aparte nos ayuda a aprender a leer, ¿sí? A aprender a leer la química. Por eso se dan con tanto tiempo, o sea, por eso los doy tan temprano, digamos, tanto compuestos como geometría, porque me ayudan a leer, ¿sí? Aprendo unidades, ¿sí? Aprendo los elementos, aprendo a leer las moléculas, las ecuaciones, ¿sí? Entre otras cosas. Borro. Después si les quedó algo por completar, les paso la carta. Muy bien. Estas que están acá son las leyes ponderales de la química. Algunos de ustedes, ¿sí? Me pusieron algunas de las leyes ponderales cuando me hablaron de la línea del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, de las de Dalton, ¿sí? Me hablaron me empezaron a hablar de la ecuación de la ley de las proporciones múltiples de Dalton, ¿sí? Lo cual no está mal, ¿sí? Pero sí estaba mal porque no tenía que ver con la evolución del átomo, básicamente. ¿Sí? Estaba bueno que me quieran hablar de ella, pero no era el momento. Vieron que yo les dije, ahora no es el momento. Simplemente eso. No quiere decir que esté mal, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas 4 leyes, así como ustedes la ven, ¿sí? No es que van a tener que aprender a hacer ejercicios, ¿sí? No es que van a tener que aprender a hacer ejercicios con ellos, ¿sí? Sino que se las van a tener que aprender y las van a tener que poder diferenciar una de las otras, ¿sí? Fíjense que, aparte, acá solamente están las definiciones de cada una de las leyes, ¿sí? Dice ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier, la definición, ley de las proporciones definidas de Proust, la definición, ley de las proporciones múltiples de Dalton, la definición, y ley de las proporciones recíprocas de Richter y la definición, ¿sí? Muy bien. Estas 4 leyes tienen una explicación con ejemplos, ¿sí? Hay explicaciones con ejemplos. Lo que ustedes van a hacer de tarea para el jueves, no para el viernes, para el jueves, es buscar ejemplos de cada una de estas leyes, ¿sí? Ponderales. ¿eh? Un ejemplo de la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, ¿sí? Un ejemplo de la ley de las proporciones definidas de Proust, un ejemplo de la ley de las proporciones múltiples de Dalton, y un ejemplo de las leyes de las proporciones recíprocas de Richter, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a buscar. Con una cosa que va a facilitarles el trabajo. Yo les voy a pasar de dónde lo van a buscar. ¿Escucharon o no? O sea, ustedes tienen que hacer una tarea donde yo les voy a pasar el material. ¿Queda claro lo que acabo de decir? O sea, yo se los voy a pasar. ¿Sí? Y me lo van a tener que entregar el jueves. ¿Sí? ¿Alguna duda con cuándo se tiene que entregar? No, ninguna. Yo les voy a pasar el material de dónde lo tienen que sacar. No lo pueden googlear. Lo tienen que buscar del material que yo les doy. ¿Queda claro lo que acabo de decir? ¿En qué horario se puede pasar? El jueves todo el día. ¿Sí? El jueves todo el día. Si quieren ponemos un horario límite para hasta las 20 horas. ¿Sí? ¿Por el correo nomás, profe? No, por el correo no. Le van a sacar una foto y me lo van a mandar al WhatsApp. ¿Sí? Le van a sacar una foto de la carpeta. Le van a sacar una foto de la carpeta y me lo van a mandar a mí por privado, no al grupo. Me van a mandar a mí por privado. ¿Queda claro? Sí, se me lo puede pasar antes también. Lo pasan cuando. O sea, la fecha límite eh, es el jueves 20 horas. ¿Sí? Pero me lo pueden pasar antes. Si quieren, no hay ningún problema. Yo, insisto, les voy a dar el material donde quiero que lo saquen. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Obviamente que las 4 Sí, leyes las profe. tienen que conocer y las tienen que poder diferenciar. ¿Sí? Tengan en cuenta que la ley de conservación de la masa es la que nosotros por ahí más usamos sin darnos cuenta, que es la que dice justamente que todos los reactivos se convierten en productos. ¿Sí?
Después las demás también las usamos, pero no es tan claro que las estamos usando, ¿sí? Muy bien. Cuando nosotros nos dicen, escuchen lo que les voy a decir, la siguiente reacción química cumple con las leyes ponderales de la química, ¿sí? O según la ley de las proporciones definidas de Proust y les dan una ecuación química, ¿sí? O según la ley de Lavoisier y le dan una ecuación química, básicamente lo que les están diciendo es que esa ecuación tiene que estar balanceada. En pocas palabras y en resumen, ¿sí? Si a ustedes les hablan de cualquiera de estas, sobre todo estas tres leyes, ¿sí? Y les dicen tal ley, tal cosa, lo que le están queriendo decir es, esta ecuación está balanceada, ¿sí? O balancea esta ecuación y en base a eso seguís trabajando, ¿sí? Eso es algo importante que tienen que tener en cuenta porque a veces se lo ponen como trampa. Le dicen, esta reacción si cumple con la ecuación de tal, tal y tal y tal, perdón, con la ley de la conservación de la masa, definir tal cosa. Y ustedes ven eso y se vuelven locos. Bueno, lo que están diciendo es que está balanceada. Nada más que eso. ¿Sí? Para que no se me vuelvan locos. Esto no se preocupen porque ya les saqué una captura y van a tener las leyes para copiarlos tranquilitos. Ahora pongan de título leyes ponderales de la química, dejan un espacio, si quieren, en la carpeta, ¿sí? Y ese espacio que dejan en la carpeta lo completan con estas leyes ahora cuando le paso las capturas en un ratito. Bien. Segunda tarea. La primera tarea ya está. Segunda tarea, ¿sí? Para la tarea esta, la de las leyes ponderales de la química, si quieren se lo anoto acá, vamos a anotarlo acá grande. Esto es, vamos a ponerlo en rojo, así, bien. Para el jueves. ¿Sí? Buscar ejemplos de cada una de ellas. ¿Sí? Buscar ejemplos de cada una de ellas. ¿Sí? Esto es para el jueves. Muy bien. Y para el miércoles, también me van a mandar las fotos, también tienen hasta las 8 de la noche, van a tener que balancear todas estas ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo se balancea una ecuación, Mati? Bueno, no se preocupen que ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Cómo se balancea una ecuación. Muy bien. Vamos a ver. Las ecuaciones se balancean principalmente, hay varias formas de balancear ecuaciones, algunas son más fáciles, otras son más difíciles. Se pueden balancear con el método del ion-electrón, si son reacciones de oxidorreducción, que ya lo vamos a ver más adelante, eso, ¿sí? Pero esto, ustedes las van a balancear, ¿sí? Al tanteo. ¿Qué es al tanteo? ¿Saben qué es o no? No. ¿Nunca escucharon? Vas probando con los números hasta que te dé balanceado. Vas probando con los números. ¿Qué pasa? Al principio es muy engorroso porque no sé balancear ecuaciones y me cuesta un montón, ¿sí? Obviamente que es muy, muy difícil y me cuesta un montón. Pero, ¿sí? Cuando ya le voy agarrando la mano, balancear al tanteo es un poquito más fácil, ¿sí? Después les va a pasar que a partir de la semana que viene, cuando tengan clase con Janina, que les va a explicar compuestos, les va a dar un par de trucos para balancear también, ¿sí? Pero, balancear se logra practicando, no queda otra. ¿Sí? ¿Saben cuántas ecuaciones balanceé en mi vida hasta que aprendí? 1000. Millones. Millón. Sí, millones. Millones. ¿Sí? Me costó, pero en un momento lo logré. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que lograr para balancear una ecuación? ¿Qué tengo que lograr para balancear una ecuación? ¿Alguien sabe qué tengo que lograr o no? ¿Qué tiene que pasar sí o sí para que la ecuación esté balanceada? Eso es lo que les pregunto. Que haya las mismas cantidades en los productos y los reactivos. Perfecto. Necesito tener la misma cantidad, ¿sí?, de elementos y de masas, ¿sí?, en reactivos y productos. Por ejemplo,
Del lado de los reactivos tengo acá, esto que está acá se llama nitrato de sodio, ¿sí? Pero no importa, el nombre lo van a ver más adelante. Esto es plomo, esto es nitrito de sodio, esto es óxido, ¿sí? Óxido, se llama plumboso, ¿sí? Óxido de plomo 2. Esta ecuación que está acá la tengo que balancear. ¿Cómo estaría balanceada? Les pregunto. ¿Qué tiene que pasar para que esté balanceada? Que recién Máximo me dijo muy bien. Tiene que haber la misma cantidad en los productos y en los reactivos. Perfecto. Vamos a ver qué tengo que hacer para balancear esta ecuación. ¿Sí? Vamos a ver qué tengo que hacer para balancear esta ecuación. Tengo un sodio del lado izquierdo, un sodio del lado derecho. Tengo un nitrógeno del lado izquierdo, un nitrógeno del lado derecho. Tengo, los oxígenos los busco después. Un plomo del lado izquierdo, un plomo del lado derecho. ¿Hasta ahora tengo que hacer algo? No. No, No. hasta ahora no tengo que hacer nada. Genial, ¿sí? Está todo perfecto. Me fijo en los oxígenos. Tengo 3 oxígenos del lado izquierdo. Y fíjense, 2 oxígenos más un oxígeno. ¿Cuántos del lado derecho? 3. 3. La ecuación 1, ¿tengo que hacer algo para balancearla? No. No. La ecuación 1 ya está balanceada. Pero la puta que me parió. Tac, no tengo que hacer nada. Ya está balanceada. ¿Sí? Genial. Vamos a la ecuación 2. Dice, no voy a hacer todas, voy a hacer algunos para que vean lo que tienen que hacer. Tengo cloro más oxígeno que da esta sustancia que está acá. Esto es, para ustedes se llama anhídrido. ¿Sí? Esto es un anhídrido. ¿Sí? Anhídrido cloroso. Anhídrido cloroso. Después van a ver por qué se llama así. ¿Sí? Muy bien, tengo cloro más oxígeno que me da este anhídrido que está acá. A ver, me fijo. ¿Cuántos cloros tengo del lado izquierdo? 2. 2. Muy bien, ¿sí? ¿Y del lado derecho? 2. 2. Muy bien, 2. En teoría, hasta ahora no debería hacer nada. Me fijo. ¿Cuántos oxígenos tengo del lado izquierdo? 2. 2. ¿Y del lado derecho cuántos tengo? 3. 3. Listo. ¿Qué hago? Me suicido. Me pego un tiro. No, mentira, nadie se suicida. ¿Qué hago? Me pongo a llorar. ¡Ah! Me pongo a llorar. Me pongo como el perrito ese chiquitito que llora y el perrito grandote, como el perrito chiquitito. Digo, no sé, esto no se puede terminar, me voy corriendo. ¿Hago eso o no? No, no hago eso. ¿Sí? Empiezo a ver, ¿qué puedo hacer para balancear esta ecuación? Una de las cosas que pueden hacer, cuando ustedes tienen de un lado un número impar y del otro lado un número par, es hacer que los dos sean pares o que los dos sean impares. ¿Sí? Es muy difícil hacer un número par impar, ¿sí? Porque lo tengo que dividir por 2, ¿sí? Si no, no voy a poder. Entonces, lo que tengo que hacer es convertir al número que es impar en par. ¿Cómo convierto un número impar en par? Multiplicando por un par. Multiplicando por un par. ¿Cuál es nuestro par preferido? 2. El El 2. ¿Sí? El 2. Muy bien. Y a esto agrego algo. Para balancear ecuaciones químicas se deben usar números enteros y pequeños. ¿Qué quiere decir entero y pequeño? Quiere decir números que no sean fracciones y lo más chico posible. Eso se utiliza para balancear ecuaciones. ¿Se entendió lo que dije? Yo podría, ustedes me dijeron un número par, yo acá podría haber puesto el 100 si quiero, ¿se entiende? Porque también es un número par. Pero cuando tengo que elegir un número par, ¿a quién voy a elegir siempre? Al 2, a nuestro buen amigo el 2. ¿Sí? Muy bien, ahora voy a ver qué pasó. Fíjense, 2 por 2, ¿cuánto es? Tengo 2 por 2 acá. 4. 4, o sea, tengo 4 cloros. 4 cloros. ¿Sí? De este lado, ¿hay 4 cloros? No. No. Le pongo acá adelante. 2. El 2. 2. Un 2. 2 por 2, 4. O sea, tengo 4 cloros del lado derecho, 4 cloros del lado izquierdo. ¿Sí? Muy bien. Y acá tengo 2 por 3. ¿Cuánto es? 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. Tengo, del lado derecho tengo 6 oxígenos. ¿Sí? 6 oxígenos. ¿Qué número tengo que poner acá adelante para tener 6 oxígenos del lado izquierdo? Un 3. 3. 3. Muy bien. Pregunto, ¿esta ecuación ahora está balanceada? Ahora sí. Sí. Ahora sí.
¿Sí? Muy bien, ahora sí, perfecto. ¿Se dieron cuenta cómo se hace? ¿Más o menos? Sí, profe. Algo. Bueno, les doy 5 minutos y quiero que hagan, escúchenme. Escuchen. El 3, el 5 y el 8. ¿Sí? El 3, el 5 y el 8. Y yo voy a hacer uno de estos del 9 para abajo, que son más difíciles, yo voy a hacer uno, así que no se preocupen. Les doy unos minutitos, son y 45. Y 51, ¿sí? Vamos a ver esos tres que les dije recién. Fíjense, el primero dice, les cuento cómo se llama metano esto. Esto que está acá es carbono, hidrógeno 4, conocido como metano. Más oxígeno va a dar dióxido de carbono más agua. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como una reacción de combustión. Anótenselo eso. ¿Sí? Esto se llama reacción de combustión. Combustión. ¿Sí? Las reacciones de combustión es cuando una sustancia orgánica reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Eso se lo anotan. ¿Sí? ¿Estamos? La combustión es la reacción con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Reacción con oxígeno de sustancias orgánicas. En general se suele hacer con alcanos, alquenos, alquinos, ¿sí? Azúcares, ¿eh? Que termina dando después dióxido de carbono y agua. Esto anótenselo porque a veces les ponen un problema y en lugar de escribirle las ecuaciones, le dicen de la ecuación le dicen la combustión del metano da como resultado tal cosa y tal cosa. ¿Sí? Entonces, si le están diciendo la combustión del metano, ¿qué le están diciendo? ¿Que está reaccionando con qué cosa? Con el oxígeno. Con el oxígeno. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Esta reacción que ustedes ven acá, que es la combustión del metano en particular, es la reacción que tienen ¿vieron cuando prenden la hornalla? ¿Sí? Acá en resistencia y en corrientes no, porque tenemos garrafa. La garrafa tiene una mezcla de dos gases que son el butano y el propano-butano. Pero donde hay gas natural, Rosario, Buenos Aires y demás, el que es sin garrafa, es la combustión del metano, justamente la reacción que ustedes ven acá. ¿Sí? Bien, el metano reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Muy bien. Después vamos a ver nosotros más adelante el proceso de combustión en nuestro organismo. ¿Sí? Cuando nosotros respiramos, ¿qué metemos? Les pregunto. Cuando respiramos, ¿qué metemos? Oxígeno. 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 El aire tiene oxígeno, lo más importante lo que más nos sirve a nosotros es el oxígeno. Y cuando largamos, ¿qué largamos? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono y agua. Ojo, parece una combustión eso. Bueno, después lo vamos a ver. Entonces, el metano reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Yo me fijo, tengo un carbono del lado izquierdo, un carbono del lado derecho, 4 hidrógenos del lado izquierdo, 2 hidrógenos del lado derecho, listo, ya me tengo que poner a balancear. ¿Sí? Y después veo que tengo 2 oxígenos y 2 oxígenos, pero ya veré 2 oxígenos, 3 oxígenos. ¿Sí? 4 hidrógenos del lado izquierdo, así que yo le voy a poner acá adelante para probar, para empezar, le voy a poner un 2. ¿Qué les parece la idea? Sí. Parece una buena idea, ¿no? Pongo acá un 2. ¿Sí? Y ahora me fijo la cantidad de oxígenos. Tengo 2 oxígenos acá, más 2 oxígenos acá, son 4 oxígenos, y acá tengo 2 oxígenos, así que ¿qué le pongo acá adelante? 2. Un 2. ¿Sí? Y esta ecuación, que era rara, no la conocíamos, vemos que no era tan difícil de balancear. ¿Sí? ¿Alguien le dio eso? Sí. Qué bueno. ¿Sí? ¿El resto? Sí. No Sí. alcancé a terminar. Puede ser que les haya dado otra cosa, no pasa nada, estamos aprendiendo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a las 5. Tengo hidrógeno que reacciona con bromo, esto es hidrógeno gaseoso, esto es bromo, el bromo en general en condiciones normales es un líquido, ¿sí? Para dar esto que está acá se llama bromuro de hidrógeno, otro gas, ¿sí? Otro gas. A ver, tengo 2 hidrógenos, tengo 2 bromos y de este lado tengo 1 y 1. ¿Qué le pongo acá adelante? Un 2. 2. 2.
Muy bien. ¿Cómo está ahora la ecuación? Balanceada. Balanceado. Muy bien. Ya la ecuación está balanceada. Perfecto. Vamos al último, que les pedí que hagan. Aluminio que reacciona con oxígeno para dar óxido de aluminio. ¿Sí? Tengo un aluminio, dos aluminios, tengo dos oxígenos, tres oxígenos, cualquier número tengo, no me sirve ninguno. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para balancear esto? Yo acá tengo un 3. ¿Cómo? Ahí yo me confundí, yo creo que tenemos que dejar de desbalanceado, ¿Cómo o dejar no, desbalanceado? o sea que no sea igual el número, no, yo estoy Y equivocada. tenés que lograr siempre que quede balanceado. Se coloca un 2 adelante del aluminio. Acá el 2. Sí, ahí. Se coloca 2, que sería 2 por 2 del aluminio, 4. Ajá. Entonces, 4. como del otro lado tenemos 1, le ponemos un 4, Ah, porque mira. sería, así. claro. Y Bien. Y del en el oxígeno, que sería oxígeno, 2 por 3, 6, de este lado le agregamos 3 por 2. Perfecto. Y ahí queda balanceada la ecuación. ¿Sí? Ya está balanceado. Lo hice al tanteo, como les decía recién. ¿Sí? Lo hice al tanteo, como les decía recién. Todos los tienen que hacer así. Se tienen que ir dando cuenta qué es lo que falta. Yo voy a hacer uno de los. Vieron que dice 9, 10, 11, 12, 13. Voy a hacer uno de ellos. ¿Cuál quieren que haga? Uno voy a hacer nomás. 12. Bueno, hago el 12. Dice, eso es cromato de potasio que reacciona con nitrato férrico para dar nitrato de potasio más cromato férrico. ¿Sí? Más cromato férrico. ¿Qué tengo que hacer para balancear esa ecuación? Veré que le voy a poner un circulito al 12 para que vean que estoy haciendo el 12. Ahí. Tengo dos potasios, un potasio. O sea que acá, sí o sí, vamos a probar, le vamos a poner un 2. Ponemos un 2. ¿Sí? Bien. Ahora tengo dos nitratos y acá tengo tres nitratos. Uy, qué despelote. Algo mal anda ahí. Bueno, no sé qué. Lo voy a dejar así. Tengo dos hierros, ¿sí? Y acá tengo otro hierro. Así que este 2 que está acá no me sirve, lo saco. Lo puse al Pepe, lo saco. Tengo dos hierros y dos hierros. Así que acá le pongo un 2. Ahí está. Ahí balanceé los dos hierros. Bien, muy bien. 2 por 3, 2 por 3 me da 6. ¿Sí? Me da 6. O sea que acá debería ponerle un 6. Y bueno, vamos a ponerle un 6. A ver qué me da. 6. Y acá tengo tres cromatos y acá tengo uno solo. Así que acá debería ponerle un 3. 3 por 2 es 6, o sea que acá tengo 6 nitratos. 2 por 3 es 6, así que tengo 6 nitratos, o sea que los nitratos y los potasios están balanceados. 2 por 1 es 2, tengo 2 hierros, ¿sí? Y 3 por 1, que es todo esto que está acá, es 3, y tengo todo esto que está acá, es 3. Está balanceada. ¿Sí? Lo único que hice fue al tanteo. Fíjense que el primer número que elegí no me sirvió, entonces después tuve que acomodar de otra manera. ¿Sí? Así se balancean las ecuaciones. ¿Estamos? Todo esto para cuándo lo tienen que hacer. Para El miércoles. miércoles. Para el miércoles. Obviamente que a El, esto no le voy a sacar captura. ¿Qué? el 4 sería del oxígeno, al final sería, en la última parte. Claro, es chiquitito, me quedó grande sin querer. Debería ser chiquito. Este ya está, este ya está, este ya está. Bueno, Profe, una pregunta. gracias. Sí, escucho. ¿El 3 del cromato que está fuera del paréntesis no afectaría dentro del paréntesis también? Afecta a lo que está dentro del paréntesis, exacto. Sí, sí. Quiere decir que tenés 3 cromos y 12 oxígenos. Sí, sí, vi mal nomás. Gracias. ¿Está? Bien. Acá también tenés 3 por 1 es 3, 3 cromos, 3 por 4, 12, 12 oxígenos. Tenés todo. Tenés esa cantidad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Voy a borrar porque esto tienen que hacer también. Igual si fueron rápidos y vivos, alguno lo habrá copiado. Bueno, ya sabiendo balancear ecuaciones,
¿sí? Vamos a practicar algunos problemitas de estequiometría fáciles, ¿sí? Después yo en la semana les voy a ir mandando más para que practiquen, ¿sí? Nosotros con lo que sabemos de estequiometría, o sea, con lo que sabemos de esto que está acá, con lo que sabemos de esto que está acá, y con lo que sabemos de la relación estequiométrica, esto que está acá y esto que está acá, ¿eh? Vamos a poder resolver problemas de estequiometría, ¿sí? Vamos a poder resolver problemas de estequiometría. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero que tenemos que saber para un problema de estequiometría es entender qué ecuación química forma parte del problema. Eso es lo primero que tienen que saber. Yo, particularmente en este caso, escribí las ecuaciones químicas. Fíjense el problema 1. Dice, ¿cuántos gramos de bromuro de hidrógeno se obtienen a partir de 10 gramos de hidrógeno? ¿Qué es lo que tienen los problemas de estequiometría? Los problemas de estequiometría me piden alguna cantidad, ¿sí? Alguna cantidad, respecto de una ecuación química determinada, mejor dicho, de una reacción química determinada. Eso es lo que pasa con los problemas de estequiometría. Si a mí me preguntan cuántos gramos de este voy a obtener, ¿sí? Si yo tengo 10 gramos de este, o sea, si yo hago reaccionar 10 gramos de este, ¿cuánto de este voy a obtener? Eso es lo que me preguntan a mí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Podría repetir? Sí, ahora lo digo, escucha. ¿Qué es lo que yo siempre en un problema de estequiometría sé? Yo siempre sé en los problemas de estequiometría, la fórmula, ¿sí? Yo siempre sé la fórmula. Eso lo tienen que tener bien en claro. La fórmula lo sé. Uy. Y si yo sé la fórmula, ¿sí? Si yo sé la fórmula, ¿qué es lo que sé? Fíjense que todavía ni leo el problema, no me importa el problema, ¿sí? A mí me dicen que el hidrógeno reacciona con el bromo para dar bromuro de hidrógeno, ¿sí? Les pregunto algo, ¿esta ecuación está balanceada? No. No, ¿cómo la balanceo? Poniendo un 2. Aparte tienen que estar iguales. Poniendo un 2 delante. No. A ver. ¿A dónde? Con un 2 en el coeficiente de la reacción. Ponemos un 2 acá. ¿Sí? ¿Ahora está balanceada? Sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Esperen un segundo que hice cagada. Ah, me vuelve loco. Bueno. Perfecto. No voy a leer el problema no me importa. Sí, el problema no me importa. ¿Quién me lee la ecuación? Esta que está acá. ¿Cómo se lee esta ecuación? ¿Quién me lee esto? ¿Cómo se lee El de esto? arriba, el de arriba, Esto, así como está. La ecuación. ácido bromídico, algo así. No. No, no, no. Este, mirá. Hidrógeno El hidrógeno, sí, muy bien. Dos moléculas de tiene 2 hidrógeno. moléculas. No, no hay 2 moléculas. ¿Cuántas moléculas hay de hidrógeno? Ah, una. Hay una sola molécula de hidrógeno. Muy bien, ¿sí? Lo que pasa es que es una... A ver, la molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos, pero moléculas de hidrógeno hay una sola, ¿sí? Eso acuérdense. El que me dice cuántas moléculas hay es el número que está ¿dónde? El coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico, perfecto. Entonces va de nuevo. ¿Cómo se lee esto? Una molécula de hidrógeno más Sí. una molécula de bromo Sí. da dos moléculas de hidrógeno bromo, no sé el nombre. Sí, se llama bromuro de hidrógeno, está muy bien lo que me dijiste. Entonces, una molécula de hidrógeno reacciona con una molécula de bromo para dar 2 moléculas de bromuro de hidrógeno. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Muy, muy bien. Aparte de decir una molécula, una molécula, una molécula, ¿cómo podemos decirlo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? ¿Podemos decir qué cosa? Voy a anotar. Moles. Un mol reacciona con un mol para dar ¿cuántos moles? Dos. 2 moles. Dos.
Fíjense, yo acá no estoy leyendo el problema, no sé lo que me pide el problema todavía, ¿eh? O sea, yo sé que un mol reacciona con un mol para dar 2 moles. Eso es lo que yo sé. Ni idea lo que me pide el problema todavía, ¿eh? Ni idea. ¿Qué más puedo decir? ¿Lo puedo pasar a gramos esto, por ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo sería? ¿Un mol cuántos gramos de hidrógeno son? 2 gramos, 2 gramos. ¿Por qué? porque hay 2 hidrógenos. Bien. Son 2 hidrógenos que se repiten, serían, o sea, 2 gramos de hidrógeno reaccionan con... ¿Cuánto es un mol de bromo? 2 también. No. Tenés que ir a la tabla periódica a buscar la masa Ah. atómica. ¿Cuánto es un mol de bromo? 80. 80. Muy bien. 80 es un mol de, perdón, es un mol de un átomo de hidrógeno, pero la molécula de hidrógeno, ¿cómo está formada? Por 2 átomos. Por 2. O sea que un mol de bromo, ¿cuánto pesa? 160 gramos. 160. 160 gramos. Muy bien. Sí, entonces, un mol de hidrógeno reacciona con un mol de bromo, pero el hidrógeno pesa 2 gramos y el bromo pesa 160 gramos. O sea que 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 160 gramos de bromo para dar ¿qué cosa? Bromuro de hidrógeno. Que es 2 moles por... ¿Cuánto pesa el bromuro de hidrógeno? 162. No. ¿Cuánto pesa el bromuro de hidrógeno? El bromo me dijeron que pesaba 80 y el hidrógeno me dijeron que pesaba 1. ¿Cuánto pesa? 81. 81 gramos. Tengo 2 moléculas, o sea que 2 por 81, ¿cuánto me da? 162. 162 gramos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense. Un mol reacciona con un mol para dar 2 moles. ¿Eh? Así esto está según la ecuación. Esto dice la ecuación química. ¿Tá? Eso dice la ecuación química. Ahora, si yo lo paso a gramos, sé que 2 gramos reaccionan con 160 gramos, o sea, 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 160 gramos de bromo para dar ¿cuántos gramos de bromuro de hidrógeno? 162. 162 gramos de bromuro de hidrógeno. Muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Perfecto. ¿Qué es lo que yo sé? Voy a leer el problema. Dice, ¿cuántos gramos de bromuro de hidrógeno se obtienen a partir de 10 gramos de hidrógeno? Yo sé que, a ver si ustedes no me dejan mentir, yo sé que con 2 gramos de hidrógeno, obtengo ¿cuánto? 162. Gramos Perfecto, obtengo 162 gramos de qué cosa? de bromuro de hidrógeno. De bromuro de hidrógeno. ¿Por qué sé eso yo? ¿Porque lo inventé o de dónde lo saqué? De la tabla periódica. De la tabla periódica. Leí la fórmula que me dieron, y fui a la tabla periódica y saqué el dato. Si yo balanceo bien la ecuación, tengo un montón de datos que están guardados. Y si yo balanceo bien la ecuación, hice la relación estequiométrica, si no meto la pata. ¿Sí? Muy bien, yo sé que con 2 gramos de hidrógeno obtengo 162 gramos de bromo. Eso es lo que yo sé. ¿Sí? Perfecto. Ahora me están pidiendo qué cosa. 10 gramos. Gramos de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de bromuro de hidrógeno se van a obtener? Con 10 gramos de hidrógeno, ¿sí? Voy a obtener ¿cuánto? X. Y lo que acabo de escribir es una ¿qué cosa? Regla de tres simples. Es una regla de 3 simples. ¿Sí? Con 2 gramos obtengo, la escribo acá abajo la regla de 3 simples, 162 gramos, con 10 gramos voy a obtener X. ¿Sí?
hice una regla de 3 simple. Hice una regla de 3 simple. ¿Cuánto da esta regla de 3 simple? 810. 810, es 10%, sí, 810. O sea que con 10 gramos de hidrógeno voy a obtener 810 gramos de bromuro de hidrógeno. Y ahí terminó el producto. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué es lo difícil de esta? A ver, ¿qué es lo difícil de los problemas de estequiometría? Lo difícil de los problemas de estequiometría es armar esto. Ahora les pregunto algo. ¿Necesité leer el problema para armar eso? No. No. Esto lo tengo que poder armar sí o sí, sin importar lo que diga el problema, porque lo que yo necesito es la fórmula química, o sea, la ecuación química, y que esté balanceada. Una vez que tengo la ecuación química y está balanceada, puedo hacer eso que ustedes ven ahí, que es simplemente trabajar con la ecuación, con la relación estequiométrica. ¿Sí? A ver, vamos al de abajo. ¿Sí? Vamos al de abajo. Dice, ¿cuántos moles de metano se necesitan para obtener 90 gramos de agua? ¿Sí? Eso dice el problema. Y acá está la ecuación. Está la ecuación. Les pregunto, ¿esa ecuación está balanceada? No. No. ¿Cómo la balanceamos? Poniendo un 2. ¿A dónde? Pongo un 2, pero ¿a dónde? Adelante del agua. 2 adelante del agua. Acá decís vos. Muy bien. Adelante también, más adelante. Ahí, ¿De qué? adelante No. de, ¿cómo que se llama? Cloruro. No, es No, carbono. ahí nomás porque ya está balanceado. ¿Segura? Contá la cantidad de Tiene oxígeno. 4 el de adelante. Sí, tiene 4. Sí. Hay 4 oxígenos del lado derecho y 2 del lado izquierdo. ¿Qué tengo que hacer? Un 2 adelante del oxígeno. Un 2 adelante del oxígeno. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ahora sí. ¿Y el 4 adelante? ¿Adelante de quién? El que está adelante. Dice Este no está delante de nadie. ¿Dónde está ese 4? ese. Está bajo el hidrógeno. O sea que eso quiere decir que hay Ah. 4 hidrógenos. ¿sí? Y ahí ya Ah, está ya claro. Y acá también hay 4 hidrógenos. Mira, Sí. 2 por 2 es 4. ¿sí? O sea, esta Ah, ecuación, está bien. así como está escrita, está balanceada. ¿sí? Así está balanceada. Les pregunto, ¿cómo se lee esta ecuación? ¿Cómo la leo? Chicos, apaguen ese micrófono porque estoy escuchando que hablan con su familia. Un mol de carbono. Eso se llama metano, ¿sí? Vamos a poner, no importa igual si no lo saben, pero se llama metano, les cuento. Un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. sí, para dar Un mol de dióxido de carbono. perfecto, un mol de dióxido de carbono. ¿Y qué cosa? 2 moles de agua. 2 moles de agua. Muy bien. ¿sí? Así se lee. Perfecto. ¿sí? O sea, un mol de metano reacciona con, con 2 moles de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. ¿sí? Muy bien. Ahora, un mol de metano, ¿cuántos gramos son? Yo estoy calculando todo para practicar. A veces no es necesario calcular todo. Un mol de metano, ¿cuántos gramos son? A ver, fíjense en la tabla. El hidrógeno pesa 1, eso está bien. ¿Y el carbono? 16 gramos. Bien, ¿por qué 16 gramos? ¿Cuánto pesa el carbono? 12. 12, muy bien. Entonces 16 gramos de metano reaccionan con 2 por lo que pesa el oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. 16, pero ¿cuántos átomos de oxígeno tiene la molécula de oxígeno? 32. O sea que son 2 por 32 gramos. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué esto cuánto da? 64.
64 gramos, muy bien, o sea que estaríamos teniendo 64 gramos, para dar un mol de dióxido de carbono, que ¿cuánto pesa un mol de dióxido de carbono? 14. Perdón, 14. perdón. 12 pesa el carbono y 16 el oxígeno. ¿Pero cuántos oxígenos tenés? 2, 2. Entonces es 2 por 16 más 12, ¿cuánto? 34. No, 44. 44, muy bien. Es 2 por 16 más 12, 44. Perfecto. Más 2 moles de agua. ¿Cuánto pesaba el agua? Que este ya lo hicimos como 10 veces. ¿18? 18. 18, 2 por 18 gramos, y esto me termina dando 36. 36. O sea, yo sé que, a ver, vamos a ver si se ubican. Les pongo acá en un recuadrito cuáles son los que tenemos que saber. 16 gramos de oxígeno reaccionan con 64 gramos, ¿sí? Perdón, 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de oxígeno para dar 44 gramos de dióxido de carbono y 36 gramos de agua. ¿Sí? Muy bien. También podemos decir que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. También se puede decir. ¿Sí? Perfecto. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es lo que me piden a mí? ¿Cuántos moles de metano necesitamos para 90 gramos de agua? Me Para dicen a obtener. mí, ¿cuántos moles de metano, o sea que me habla de moles de metano, para obtener gramos de agua? Para obtener gramos de agua. Esto hay un montón de formas de hacerlo. Hay un montón de formas de hacerlo. ¿Sí? Pero lo que yo sé y puedo leer fácilmente, a ver si yo no me equivoco, díganme, es lo siguiente. Yo sé que con un mol de metano obtengo ¿cuántos gramos de agua? 36. 16. 36. 36 gramos de agua. Con un mol de metano obtengo 36 gramos de agua. Eso es lo que yo sé. Está escrito acá. Fíjense. ¿Ven? Con un mol de metano obtengo 36 gramos de agua. ¿Sí? Eso es lo que yo sé. Yo sé que con un mol de metano obtengo 2 moles de agua, que 2 moles de agua son 36 gramos. ¿Se entiende eso, no? Si quieren lo hago con moles y después lo paso a gramos, pero es lo mismo. ¿Sí? Un mol de metano me da 2 moles de agua. Un mol de metano me da 36 gramos de agua, porque 2 moles de agua es lo mismo que 36 gramos de agua. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Entonces, esto es lo que yo sé. Yo sé que, lo vamos a escribir distinto. 36 gramos de agua se obtienen a partir de ¿cuántos moles de metano? 1. Un mol de metano. ¿Sí? O sea que 90 gramos de agua lo vamos a obtener a partir de ¿cuánto? 2,5 puede ser. X, muy bien, que es 90 por 1 dividido 36. ¿Cuánto es 90 por 1 dividido 36? Puede ser 2,5, ahora me fijo. 2,5. Sí, 2,5. 2,5 moles de metano. O sea que con 90 gramos de agua obtengo 2,5 moles de metano. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Necesitan copiar esto? Para hacer el último. Recuerden que un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. ¿Sí? Eso recuérdenlo, en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Eso según la relación estequiométrica. ¿Estamos? Y lo otro que se tienen que acordar es de balancear la ecuación si es necesario. ¿Sí? A ver si pueden hacer el problema 3. Yo ahora lo resuelvo y después copian todo junto. ¿Sí?
Les pregunto, ¿qué le pasa a esta ecuación? ¿Cómo hay que balancearla? Ya está balanceado. Ya está balanceada, muy bien. O sea, esa ecuación no tengo que hacer nada, ya está balanceada, perfecto. ¿Y cómo la leemos? Si ya está balanceada. Un mol de Un Mol de carbono carbono. más Bien. 2 mol de oxígeno. No, Un mol de no son oxígeno. no son 2 Ah. moles de oxígeno. Es Y un un mol mol de de- oxígeno. Recuerden que para que sea 2, el dos que tiene que estar adelante, no abajo chiquitito. ¿Sí? Entonces, esto lo leo. Un mol de carbono reacciona con un mol de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono. Así se lee. ¿Sí? Un mol, un mol, un mol. Muy bien. ¿Sí? Dice, ¿cuántos gramos de oxígeno se necesitan para obtener 44,8 litros de dióxido de carbono? A ver, yo acá puedo poner todo en gramos o no. Voy a hacer trampa yo. ¿Sí? Lo que voy a poner en gramos son lo que me pide de oxígeno, que son 32 gramos. ¿Sí? Y si es un mol de dióxido de carbono, quiere decir que son 22,4 litros. O sea que 32 gramos de oxígeno me van a dar a mí 22,4 litros. ¿Sí? O sea, yo sé que con 22,4 litros de dióxido de carbono, se obtienen a partir de 32 gramos de oxígeno. ¿Sí? O sea que si yo quiero 44,8, si yo quiero 44,8 litros de dióxido de carbono, ¿qué voy a tener que hacer? 32 gramos de oxígeno me terminan dando 22,4 litros. Qué boludo. Vamos a hacerlo más fácil. Sería si para 22,4 litros se necesitan 32 gramos de oxígeno, para 44,8 litros de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de oxígeno se necesitan? Perfecto. 44,8 litros. X. Igual se puede hacer al revés la regla de 3. Lo que pasa es que se las escribo así para que no se pierdan. Pero si la haces al revés no pasa nada. Te queda la X del otro lado, pero la cuenta se hace igual. ¿Cuánto les da esto? 64 gramos. 64 gramos de oxígeno. Muy, muy bien. Y esa sí es la respuesta final. O sea que con 64 gramos de oxígeno voy a obtener... Todos completaron la asistencia, ¿no? Con 64 gramos de oxígeno voy a obtener 44,8 litros de dióxido de carbono. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Copien los que no copiaron.